Y ya está. Ya chicos, antes que todo, obviamente muy buenas tardes. Eh, Agradezco antes que todo también a todos los alumnos, ¿cierto?, que participaron en la actividad. Sé que fue para algunos un gran desafío, para otros fue un poco más sencillo. Y hoy día obviamente con el tema del compromiso que se genera una vez que se hace la clase invertida. A ver, espérenme un poquito, chicos. Disculpen, chicos. Da un técnico acá en la casa y el perrito no le caen, así que quitar el técnico para afuera. Ya, chiquillos. Ya. Bueno, como les decía, chiquillos, antes que todo igual quiero agradecerle a todos los que participaron en la actividad. Recibí muchos correos, los revisé, donde habían desarrollo bastante bueno. Algunos obviamente les costó un poco más, que es normal. De todas formas, eso no tiene una nota, pero sí es un porcentaje de una nota final que se va a generar una vez que se cierre el curso. ¿Por qué? Porque tampoco me puedo arrancar con los porcentajes y dejar una nota por actividades que finalice en función de lo que es la ponderación de cada una de las unidades, ¿ya? Así que siendo objetivo, esto no los perjudica, ¿ya? Si no lo hizo, no importa. Obviamente igual fome que no lo haya hecho, pero al menos que lo haya intentado. Si usted lo hizo y usted lo entregó, tiene todo obviamente mi apoyo en el sentido de que si después, por ejemplo, le faltara alguna ayudita especial, por una nota, claro, obviamente si usted está con la actividad del día, no habría problema en brindar esa pequeña ayuda, ¿ya? Más que nada para eso lo hago. De todas formas, chiquillos, si hay gente que me preguntó si era con nota, yo le dije que sí, por un tema lógico. O sea, si yo les decía que sin nota no le iba a hacer nadie. ¿Ya? O quizás sí, ¿ya? No conocemos todavía el perfil de estos nuevos alumnos, así que supongo que no lo iba a hacer nadie, ¿ya? Generalizo, sin atacar a nadie, obviamente. Chiquillos, también otra parte, dentro de esta formación académica que tenemos ahora vía online, ¿ya? Nos han pedido un poco que cambiemos la estructura de la clase tan expositiva, que sea solo texto. Ya no sé si les tocará eso en algún otro curso, lo desconozco, pero yo al menos trato de no hacerlo así, trato de hacerlo con bastantes ejemplos, con cosas aplicadas. Y una de esas cosas tenemos que desarrollar algo que se llama clase invertida. Esa clase invertida se funcionan así. Yo te doy una actividad, tú tienes el tiempo para desarrollarlo, no es necesario que se tengan que conectar, simplemente aceptan la actividad, la desarrollan, la envían y después a la otra clase hay que entregar el resultado de la actividad, ¿ya? El resultado en base a qué, al desarrollo correcto para que usted tenga el apoyo, ¿ya? Entonces, por eso que hoy día, 21 de abril, 21 de abril, les vengo a enseñar, ¿cierto?, el desarrollo de este tedioso proyecto, de tediosa actividad, tarea, trabajo, prueba le llaman algunos, ¿ya? Pero es una actividad chilita, ¿ya? Y hoy día les vengo a enseñar, chicos, cómo se resuelve y van a ver que realmente es asquerosamente fácil, ¿ya? Obviamente, si alguien tiene dudas, lo podemos ir resolviendo, ¿cierto? A medida que vayamos avanzando. Te puede interrumpir en cualquier momento. Entonces, como objetivo del día de la clase de hoy, chiquillos, va a ser desarrollar la actividad práctica propuesta en la clase anterior, ¿ya?
que es la que quiero plantear, que supongo que la mayoría, ¿cierto?, la entregó. Yo tengo el catastro de las personas que me lo enviaron, ¿ya? Así que eso es mi respaldo. Sí, realmente era algo súper fácil, solamente que hay que saber definir algunas cosas. Dentro de ello hay que saber definir eh, la escala. Quiero explicarle una cosita que inicialmente ninguna escala está mala, ¿ya? Siempre hay unas escalas que se acomodan mejor que otras, ¿ya? Sobre todo cuando existen medidas, ¿cierto? Hay que buscar un factor común, más o menos, y obviamente identificar si es que queremos reducir el dibujo o obviamente va a ampliarlo, ¿ya? Para ello, dice el objeto A, ¿ya? Dice que asuma que cada bloque es de 100%, ¿ya? En donde en esta parte, chiquillos, la malla, ¿cierto? Que está abajo, es de 100%. 100% centímetros, o sea, de 1 metro por 1 metro, ¿ya? Y también, obviamente, por 1 metro de alto. Bueno, como dato, entre paréntesis, eso es 1 metro cúbico, 100%, centímetros, por si acaso. 1 metro por 1 metro por 1 metro. O sea, que no sé, alguna vez escuchado el concepto del cubo, del volumen cúbico, volumen unitario cúbico, eso, es un cubo de 1 por 1 por 1. Se ocupa para estas cosas, nosotros no lo ocupamos por el tema de para el cálculo de operaciones unitarias, para el tema de los costos operacionales unitarios, todo o los factores de carga en el caso de los explosivos, siempre va metido el metro cúbico. Y también se ocupa para otras cosas, no sé si alguna vez ustedes han escuchado cuando va a llover, esto es un caso aparte, cuando llueve dicen, oh, va a llover 50 milímetros, va a llover 60 milímetros, y uno dice, ah, es harto, pero en el fondo yo al menos no tenía idea qué significaban los 15, los 10, no tenía idea. Y en ensayos se hace así, pues se ponen cubos de 1 metro por 1 metro por 1 metro, destapados obviamente en la parte de arriba, en lugares estratégicos, ¿ya? Entonces ahí se proyecta que eso va a crecer, no sé, pues 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, ¿ya? Entonces así van subiendo las medias. Y lo que sube en base al proporcional, ¿cierto?, de la altura, es lo que se proyecta como lluvia, como dato, para que usted ahora sepa cómo se define eso, ¿ya? Sí, lo primero que hay que definir es la escala y obviamente me está entrando acá un dato importantísimo que es el objeto real. Partiendo de eso, el objeto real lo que yo tengo que entender es que lo voy a tratar de dibujar, ¿ya? Y para poder dibujarlo, yo tengo una hoja, ¿cierto? Que puede ser una hoja cualquiera. Yo no pedí ni siquiera hoja milimetrada, hay gente que sí le dio un poquito más de caché, más específico, totalmente válido, ¿cierto? El esfuerzo que aplicaron en la actividad, pero pueden ser en cualquier hoja blanca, hoja del cuaderno, hojas milimetradas, hojas de papel mantequilla, hojas de cualquier parte, ¿ya? Pero lo que es importante es saber que en una hoja, ¿cierto? Que aproximadamente tengo el tamaño de una carta, ¿cierto? No puedo meter un dibujo del 100%, ¿cierto? Entonces lo que tengo que pensar primero, digo, ya, si este dibujo me está dando un cubo 100% y son 6 para allá y 6 para allá, tengo 6 metros por 6 metros, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 100, 200, 300, 400, 500, 600. Para allá también. Entonces digo, ¿cómo meto 6 metros por 6 metros en un papel? Reduciéndolo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué escala me acomoda para representar en un papel, cualquiera, ya, el objeto real propuesto? Sabiendo que sus dimensiones abordan los 100 centímetros por lado, ¿ya? Entonces acá ya parte, chiquillos, de cada uno. Yo elijo esta, 1,50. Como dato y como información general, es importante que siempre intenten de apuntarle a escalas que son eh, factores comunes de los números. Por ejemplo, cuando se trabaja con los escala 1 a 30, 1 a 3, por ejemplo, los 30 y los 3 siempre son complicados porque siempre te ponen, el resultado te lo dejan de forma periódica. Por ejemplo, si tú tenés 10 centímetros y con escala 1 a 3 tenés que dividir por 3 y te llega 3,33, ¿ya? Que en el dibujo es un poco más complicado, ¿ya? Creo que es 3,33333, ¿o no? 10 dividido en 3. Claro, 3,33 Sí. periódico. Entonces, hay que mirar, lo primero hay que hacer, ya, tengo medida de 100%, ¿qué me acomoda? Tengo que reducir.
Al reducir, lo primero que tengo que pensar es que el número de arriba tiene que ser más bajo que el de abajo. ¿Ya? Primer punto a identificar escala de reducción. El de arriba es menor que el de abajo. ¿Ya? El numerador es menor que el denominador. Si fuese al revés, sería una escala de ampliación. Siempre y cuando mantenga esta relación de dibujo versus real. No lo den vuelta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esta escala de 1 a 50, que es la que estoy proponiendo, ¿por qué? Porque tengo escala de 1 de 100%, perdón. Tengo datos de 100% aproximadamente. Bueno, 1 a 50, 1 a 25, 1 a 20, 1 a 50. Ya uno más arriba no podría, ¿ya? Porque 1 a 75 me queda decimal. 1 a 80 a mí me queda decimal, ¿ya? 1 a 100 también podría ser. Alguna otra alternativa, ¿ya? Por eso digo, no hay ninguna escala que esté mala, pero siempre y cuando tengan cuidado con el tema de los decimales, ¿ya? Siempre hay una escala que yo les proponga para que las puedan dividir, ¿ya? En función de un factor común, ¿ya? Ahora, si usted dijera, pero mira, pueden ser 12 a 100, es lo mismo. 2 a 100 es lo mismo que 1 a 50, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en el fondo, dice, con esta escala, por cada centímetro que yo dibuje en el papel, ¿cierto? La escala no lleva unidades. Yo diría, tengo una unidad, que en este caso sí son centímetros, equivalen a 50 centímetros de la realidad. Entonces, en el papel, cuando yo haga un centímetro con una regla y marque del punto 0 al punto 1, eso en la realidad son 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta viene acá. ¿Puedo aplicar alguna ecuación? Obvio. Si mantengo esto, que es lo mismo que salía en el texto anterior, yo digo 1 es a 50 como el dibujo es a 100. ¿Por qué 100? Porque es la medida que estoy tratando de buscar, de representar en el dibujo. ¿Qué hago yo? Chiquillos, y acá siempre es lo mismo, siempre se multiplica cruzado y se divide por el factor que falta. ¿Ya? Hay varios ejemplos más adelante que se lo voy a ir explicando, cuando los datos para que no se compliquen. Porque hay gente que le complica un poco de trabajar de esta forma. ¿Ya? Todo es bastante básico, de todas formas, chiquillos, pero obviamente podemos ejemplificar más ideas para que puedan complementar la información. Chiquillos, 1 es a 50 como el dibujo es a 100, ¿ya? Entonces en ese caso, esta es mi medida, y por ejemplo, si fuesen 200, bueno, aquí pongo el 200. Si fuesen 500, pongo el 500 ahí. Porque esta es mi incógnita, el dibujo. Yo no sé cuánto es lo que tengo que rayar en el papel para que represente la medida real, con la escala que estoy proponiendo, ¿ya? Entonces 1 por 100 dividido por 50, y esto es re fácil. Se multiplica el cruzado, ¿cierto? 1 por 100 dividido por 50. Ahora, si fuese al revés, si yo te entregara el dibujo, sí o sí tendría que entregarte la escala, ¿ya? Al revés, un poco más fácil. ¿Por qué? Porque si yo te pongo un dibujo en alguna parte, ¿cierto? No como objeto real, sino que como ya está dibujado, te digo, determine la escala, determine el valor real de cada una de las medidas. ¿Vale? Es al revés, pero para ello, sí o sí tengo que entregarte la escala. ¿Por qué? Porque si no, no podrían resolverlo. Porque dependiendo de cada uno, de cómo lo piense, llegarían a objetos reales diferentes. Y el objeto real se supone que es un objeto real, algo que está construido, algo que se puede tocar, ¿cierto? Que ya está con medida. Distinto sería que no se la diera. Entonces, imagínense, pues quieren escalar una lata o cualquier objeto de ahora mismo. Y a uno se le ocurre, no, una escala de 1 a 50, otro 1 a 25, 1 a 100, no sé, cada uno va a tener un resultado diferente, ¿ya? Por eso cuando viene al revés y yo te pregunto las medidas eh, reales, yo sí o sí te voy a dar la escala, ¿ya? Bueno, ese como paréntesis. En base a eso, chiquillos, obviamente puedo resolver acá mi ecuación matemática de tercer grado. No, mentira. Es una ecuación, es una simple despeje, ¿no? ¿Ya? 1 por 100, 100, dividido en 50, me da 2, ¿ya? Chiquillos, quizás a algunos les parezca fácil esto, pero realmente hay gente que le complica bastante, ¿ya? ¿Qué obtengo yo? Si yo hiciera, ¿cierto? Voy a dejarlo acá. Yo tengo una proporción. Esto me voy a llevar más por allá. Ahí sí. Una proporción que indica esto. Y así se podría leer. No va con las unidades, pero se lo voy a poner para que ustedes lo entiendan. Un centímetro
del dibujo son 50 en la realidad, como 2 centímetros del dibujo son 100 de la realidad. Obvio. Y si yo pongo acá... Ah, ¿qué no aparece? Ahí sí. Yo pongo ecuación. ¿Cómo saco esto de aquí? Que se vaya esa cuestión de ahí. Ahí se fue. Ecuación. No sé si les apareció a ustedes hoy, pero yo puedo decir, entonces, 3 centímetros, esa, ¿cuánto? A ciento 200 cincuenta. a 150. 150. Bien, a 150. Y 4 son a 200. Y 5, porque va de 50 en 50. ¿Ya? Esa era toda la pega que quería hacer. La escala, chiquillos, acá la definen ustedes. Da exactamente lo mismo cual sea. ¿Ya? Siempre y cuando, como recomendación, es que busquen un factor común entre los valores. Porque si no, cuando dicen ya 1 a 7 que trabajar yo, ya, pero es porque tendrías que tener o 70 o 140 o 210 metido entre medio para acomodarte esa medida. ¿Ya? Pero sean cuidadosos con eso. Como le digo, ninguna escala está mala siempre y cuando estén con el objetivo de reducir o ampliar, ¿cierto? Eh, Dependiendo, ¿cierto?, del resultado. Porque cuando te dan esos valores decimales ya es un poco más complejo. Sí, yo dentro de esto, ya creo que un poco más fácil y algunos lo ven un poco más rápido, que es el tema de definir la malla. ¿Ya? La malla son 6 cuadrados por 6 cuadrados. ¿Ya? En el fondo, acá mira, acá dice 2 centímetros por 2 centímetros. Yo lo hice proporcionalmente, yo sé que después que lo hice me pegué la cachada porque dije, ya, si lo medimos con la regla, tenemos 2 centímetros. Claro, pero hay algunos que están en el celular, otros tienen computador notebook, otros pueden estar proyectando en otra parte, otros quizás tengan un proyector. Ah, no, mentira. Pero obviamente vendiendo cada uno, eso se va a cambiar. Pues entonces después dije, ya no, no se va a hacer igual. Pero en mi computador, si yo mido desde este punto, si yo miro desde este punto hasta ese punto, yo tengo 2 centímetros. 2 centímetros por 2 centímetros. Y ahí, con una escala de 1,50, digo, ah, entonces si tengo escala de 1,50, este objeto es de 100% en la escala real. Y ya está. ¿Ya? Ahora que viene, bueno, la vista definida, ¿cierto?, por ustedes. Acá yo puedo establecer un punto de referencia, da lo mismo cuál, ¿ya? Pero pueden marcarlo, pueden hacer una rayita como ustedes estimen conveniente. Realmente eso ya no me complica, ¿ya? Si yo puedo interpretarlo de distintas formas, viendo cómo lo vean ustedes. Por ejemplo, una estrella. Supongamos que tengo una estrella ahí. Voy a entrarla, no sé, amarilla. Ese punto que está ahí es el mismo que yo tengo acá, ¿cierto? Y este punto que yo tengo acá, por ejemplo, la bandera de China, esta cuestión, es azul. Yo soy re malo con los colores chillos, así que toda la vida confundido el fucsia con el calipso. Sé que son distintos, sé que uno es rosado y el otro es como celeste, pero se me confunden por el nombre. Así que realmente digo fucsia y es calipso la cuestión, pero es por el nombre. Ya, chiquillos, mira, si te fijáis, acá yo tengo dos proporciones, dos puntos de referencia, ¿cierto? En relación, digo ya, esta columna que está aquí, esta que está ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que veo de frente? Ese nomás, porque el de atrás ni se ve. Hay que hacer que estamos viendo en 2D. El de la derecha, ¿qué sigue? Acá, segunda fila, llamémoslo así, o segunda columna, perdón. Se ve ese y se ve ese, ahí están los dos. Tercero, ¿qué se ven los dos del medio? Ese y ese, tercero y cuarto. ¿Qué sigue después? Profe, yo confundo el perejil con el cilantro. El otro día vi en Instagram, una página de meme, que el perejil es triangular y el cilantro es como más redondo. Pero sí, también puede pasar el cilantro con el perejil. Creo que no es tan grave como confundir el calipso con el fucsia. Ya, no me distraiga. Ya, chicos, entonces acá tenemos la cuarta, no, la quinta columna, ¿cierto? Aquí vamos por aquí, ¿cierto? Decimos ya, ¿qué es lo que vemos? Vemos ese punto
Ahí no se ve nada y después se ve el de arriba, ¿verdad? Después tenemos los últimos tres. 1, 2, 3, ¿cierto? Ese se ve, ese que está ahí y ese que está ahí. Y ya está. ¿Ya? Ahora, yo por ejemplo dijera, a ver chicos, ¿cuánto diablos mide esto? Si este mide, vamos a hacerlo más fácil, mira. No, vamos a sacar ese de ahí. Ay, la cuestión. No sé quién que quieran partir sus confusiones, también podemos aquí conversarlo, ¿eh? Todos nos podemos confundir. Pero no equivocar, que no es lo mismo. Yo no me equivoco, por ejemplo. Mentira. Mira, chicos, tengo 2, 2 y 2. ¿Ya? Si alguien sabe sumar, son 6 centímetros, ¿cierto? Esos 6 centímetros, en el fondo, ¿cuántos son? No tengo idea, pero por ejemplo, partiendo por este principio que hicimos acá, ¿cierto? Ya podemos decir, el 4 es 200, el 5 es 250, el 6 es 300, ¿ya? Imagínate, nos toca, no sé, pues, un 12, un 15, tenemos que sumar mucho, ¿cierto? Entonces, en el fondo, usted lo puede resolver así. Si yo digo, mira, ¿cuál es mi escala 1 a 50? ¿Ya? Estaba mejorando mi caligrafía. 1 a 50, y yo tengo que, en relación a un dibujo versus la realidad, ¿ya? Dibujo, realidad. Dibujo, realidad. No se olvide. El dibujo siempre arriba. Yo lo que tengo, formalmente, es eso. El viejo me está diciendo, son 6 unidades. Yo sé que son 6 centímetros, pero no se pone la unidad. 6. Entonces yo digo, bueno, entonces en el fondo, ¿cuánto es en la realidad? No tengo idea. Entonces yo es re fácil, pues digo, 1 es a 50, el dibujo son 6 y el real no tengo idea. ¿Qué hago aquí? Multiplico cruzado, ¿cierto? Y divido por el que sigue. Entonces digo ya, ¿cuáles son los dos que tengo? Los dos números, el 50 y el 6. Entonces digo, 50 por 6 dividido en 1 es igual a R. ¿No? Vamos a dejarlo así. ¿Cierto? Porque ahí está mi incógnita en este caso. Esto es lo que yo no tengo idea cuánto vale. 50 por 6, bájale, 300. ¿Ven? Y así vamos a ver. Si mide 7, vale, son 350. Si mide 10, son 500. Si mide 20, son 1000. Y así sucesivamente podemos seguir juntando datos. ¿Ya? Pero esa es la mano. Esa es la mano. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. Ahí estamos. ¿Ya? Ojo ahí con estas estrellitas, ¿cierto? Que son fundamentales. No es necesario que las pongan ustedes, ¿ya? Pero se las coloco porque creo que pueden generar un poquito más de comprensión. Aquí estamos sonados porque estos colores no se van a ver nada. Pongámosle rojo. Acá la estrella es roja, pero bueno. Ojalá. Una estrella roja. Una cerveza que se llama estrella roja. Eh, verde, no equipado. Esta está piola. Ahí sí, ahí, bueno. Bueno. Ya. Ahí está la estrella amarilla o naranja, ¿cierto? Fucsia. Y este está el rojo. Ahí estamos, ¿ven? Entonces, en el fondo, si yo tomara esta punta de referencia, ¿ya? Esto no hago porque igual puede ser más... sería mucho más fácil que uno lo viera con el computador, ¿cierto? Una clase, pero bueno. Entonces, mira, esa columna que está, ya vamos a partir por el final, ¿ya? ¿Qué es lo que veo? Uno, ahí está. Después siguen estos dos que están acá, ¿cierto? Son esos de ahí. Después sigue tercer y cuarto, tercer y cuarto. Después, ¿cierto? Ah, no, pero el tercero solamente. Y después el cuarto tiene ese, ese y ese. Ese de ahí y el estrella roja allá. Listo, ahí está la segunda vista. Y obviamente cada cuadro, ¿cierto? Mide 2 centímetros y usted puede decir cada cuadro de 100%. ¿Ya? Tercero, la vista desde arriba y esta es la más fácil. ¿Ya? Entonces vamos a robar este de aquí. A chanfle. Vamos a robar esta estrella roja de aquí. Y vamos a robar de acá azul. La azul. Hay gente que no nos gusta el color azul, pero bueno, hay gente que le gusta el color azul. Me gusta el blanco y el negro. Ya, ahí vamos. Ah, bueno, teníamos que ponerlo por aquí, ¿verdad? Ahí.
Ahí se ve súper bien. Dejémoslo ahí. Puta la cuestión. Ahí estamos. Entonces en el fondo, ese va ahí, ¿cierto? Y este va acá. Listo, ahí estamos en el punto de referencia. Primera columna, ¿cierto? Miro de arriba, pincho ahí, es S y S. Después, ¿qué viene? Uno solito ahí. Después, los cuatro del medio, ¿cierto? Más los dos que están ahí arriba, los dos que están ahí arriba. Y terminen las cruces correspondientes. Eso era todo. Eso era todo. ¿Ya? La primera parte. En el fondo, chiquillos, esa era la gran pega que había que hacer. ¿Ya? Y bueno, ahora aprovechando esto, igual la prueba, que no es la otra semana, es la próxima semana, la próxima, como el 5 de mayo parece que. Sí, el 5. Ahí vamos a hacer una actividad parecida a esto. ¿Ya? No me interesa realmente pasar a preguntar materia y... Mira, son un par de dibujos y unas preguntas. Unas preguntas donde vamos a tener que transformar unidades. Si la medida real es tanto, ¿cuánto será la medida del dibujo? Y esta será la regla de 3. Chao, listo, se acaba. ¿Ya? Y las pruebas, obviamente, estas son pruebas que son un poco más largas, ¿cierto? Vamos a ocupar las horas de clase. Eh, o al final también podría, o si no era como la hora de clase, podríamos resolver dudas, ¿cierto? Y después me lo entregan al final del día, ¿ya? Algo así. Sé que se van a ayudar y se van a compartir información entre ustedes, lo tengo clarísimo. Pero no se copien, no manden lo mismo. Si hay alguien que no sabe, pregunte simplemente. ¿Ya? Ya. Actividad, va. Objeto B. Qué complicado era ver un cilindro de frente, ¿cierto? Aquí me pasó mucho, decía, profe, ¿cómo mide un cilindro? ¿Cómo ve un cilindro? Es un rectángulo. En el fondo, si tienes que pensar que en el fondo tú vas a ver un rectángulo. Mira desde frente, desde el lado, ¿cierto? La única parte donde se ve circular es desde arriba. Bueno, la gran pregunta, chiquillos, ¿qué escala ocupamos? Bueno, no se ve muy bien, soy objetivo en eso. Lugar diapositiva, vamos a borrar esto. También soplado para afuera. Miren bien ustedes, chiquillos. Son los mejores cursos que tengo. No, mentira. No, son buenos. Ya, chiquillos, mira. Aquí se ven las medidas claras, ¿cierto? Es de 100 centímetros de alto. Y también es de 100. También es de 100. De 100. Casi, don Carlos. Ah, sí son buenos ustedes. Entonces, en el fondo, mira, si yo digo, si de aquí hasta aquí mide 100 y de aquí hasta aquí mide 100, o sea, este cilindro que está acá, que toda esta fila, mide 200, ¿cierto? Después mide 300, después mide 400. ¿Ya? Pueden haber puesto las líneas de cotación en serie, ¿cierto? O sea, estas están en serie. Otros pueden ser en paralelo, haber puesto 100 acá, 200 acá, 300 acá, 400 acá. Pero la idea es que pensaran un poquito más. ¿Ya? Tengo medidas de 100 centímetros y radio 50. ¿Ya? Y voy a explicar algo que a mí yo erróneamente asumí que todos sabían. ¿Ya? Y me puede decir, bueno, ¿cómo no saber eso? Bueno, hay gente que no sabe. Le presento una circunferencia. Y eso que está ahí arriba me molesta ahí visualmente. Ya. Ahí tiene a Saturno. No, mentira. Tiene acá algo que pasa justo por el medio. Y... Ahí. Bueno, supongamos que está ahí en medio, ¿cierto? Listo, ahí está perfecto. 4 cuadrantes. ¿Ya? Chiquillo, hay algo fundamental que yo asumí el otro día y no sabía que todos no sabían. ¿Ya? Esto que está aquí, la medida de esto, desde aquí hasta aquí, ¿ya? Voy a dejarlo un poco más grande ahí. Eso, la medida desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la orilla, se llama radio. ¿Ya? Ah, salió la estrella. ¿Ya? Si yo pongo aquí, radio. Si yo pongo aquí... Ah, Juan Rey. Qué pesada esta cuestión del programa. Hacer un curso de capacitación para esto. Ya. Ahí tiene, ¿cierto? Otra línea. En fin, toda esa línea roja mira absolutamente lo mismo. ¿Ya? Se supone que esto es céntrico. ¿Ya? Quizá, claro, por el dibujo que a lo mejor no se
no se aprecia, ¿ya? Eso rojo se llama radio. Radio. Y al otro lado, ¿cierto? En cualquier forma, si yo puedo tirar una línea de aquí hasta acá, pasando por el centro, se llama diámetro, ¿ya? El radio es igual, voy a escribir aquí, yo no lo escucho, voy a escribir, no, espérate, vamos a hacerlo así. El Eso no radio y el diámetro, es diámetro igual a radio al cuadrado. no, No, no era eso. es 2 veces el radio. 2 veces el radio es igual al diámetro, ¿ya? Lo que dijo usted, el cuadrado es así, pero no es así, ¿ya? Entonces, yo cada vez que me aparezca un radio, chiquillo, de una circunferencia, yo sé que si lo multiplico por 2, tengo el diámetro, ¿ya? O sea, si el radio es de 50, el diámetro es de 100. Si el radio es 25, el diámetro es de 50, ¿ya? El lineal nomás, don Bastián, por eso que fue el que respondió. El lineal nomás, ¿ya? No es el cuadrado. Ojo ahí, ¿ya? Entonces, esa línea amarilla son 2 veces el radio, se entiende, ¿cierto? Ahora, acá dice, mira, viejo, radio 50. ¿Ves que hay una R? Es porque asume que es radio, ¿ya? Entonces digo, si el radio es 50, el diámetro es 100. Tengo medidas de 100 de diámetro y 100 de altura. Ahí en qué escala voy a ocupar. Buena, no funcionó. Se pegó. Ahí. ¿Qué escala voy a ocupar? Reducción. Tengo medida de 100%. Tengo 400 medidas de alto, 300, 200, 100. Y quiero saber qué medida es la que me acomoda, ¿cierto? Para trabajar con mi escala, digo otra vez 1 a 50. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me acomoda a mí. ¿Ya? Siempre busco. Ahora, si tengo poco espacio, claro, tendría que ser 1 a 100, podría ser 1 a 200 también, no hay ningún problema. ¿Ya? Es más, incluso podrían trabajar con la escala de los cuadritos del, del papel. Ya, voy a borrar aquí, miran dibujo. También, no, se lo voy a explicar al final mejor, se lo voy a explicar al final después de los cuadritos de papel, porque se van a confundir. O sea, los cuadritos de cada uno de estos, ¿cierto? Del papel. Entonces, la gran pregunta, con esta escala, ¿cuáles son las medidas respectivas? Bueno, hago la siguiente ecuación. Lo mismo, 1 a 50, tengo medidas de 100, ¿cierto? En el fondo quiero saber cuánto es 100 en el dibujo. Hago la regla 3, 1% y yo 50, tengo 2. 2 centímetros, ¿ya? Sé que es 100 unidades, pero son 2 centímetros, ¿ya? Entonces, si yo hago una línea de 2 centímetros en el papel, significan 100 centímetros. Si hago un círculo que tenga un diámetro de 2 centímetros, es decir que en la realidad es de 100 centímetros. Si hago un círculo que tiene un radio de 1 centímetro, significa que tiene un radio de 50 centímetros en la realidad, ¿ya? Si lo importante, chicos, hay que saber definir la escala en base a lo que yo quiero hacer. Si yo tengo medidas milimétricas, ¿cierto? De una pieza muy pequeña, obviamente va a haber que ampliarlo para poder entenderlo mejor, para ver sus componentes. Pues si es al revés, si yo tengo, no sé, que hacer una casa, por ejemplo, en un papel, ¿ya? No, a lo mejor ya un plano de una obra, de una obra de tunelería en ingeniería de minas, ¿ya? O si metalúrgico por acá, un plano de un equipo de chancado, no sé, ya un molino saco. Y yo quisiera ver todo en un papel, obviamente tengo que entender que tengo que reducirlo. Y la trampa o la magia de la reducción siempre tiene que mirar esto, ¿ya? Si yo quiero reducir, tengo que tener una escala donde el numerador sea menor que el denominador. Si yo quiero ampliar, el numerador de esto, el de arriba, el numerador se llama el de arriba, tiene que ser mayor que el denominador. 50 es a 1, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, con esta escala, 2 unidades, entonces yo hago 2 centímetros de papel, son 100, ¿ya? Acá tenemos 100 centímetros, el proporcional de cada una de sus alturas, ¿cierto? Yo sé que una es de 100, 200, 300, 400, todo el cuento. En el dibujo son 2 centímetros. Acá, cuando ustedes quieran ejemplificar o especificar unidades como radio, diámetro, chiquillos, tienen que ser cuidadosos en ese sentido. Siempre que generen en algún dibujo una vista, siempre colóquenle R
el número, o el símbolo del diámetro. ¿Ya? Siempre tienen que dar antes para que yo al momento de ver el dibujo, aunque sea por planta, yo me tengo que decir, ah, entonces te dejo es un cilindro, dependiendo de la forma que tenga. Si tiene un diámetro y termina en punta, puedo asumir que es un cono. ¿Ya? Si yo veo un triángulo, por ejemplo, y tú en la base le pones el diámetro, digo, ah, una vista en algún perfil o alzado, ¿cierto? De lo que viene siendo un cono, así como un conito de helado, ¿ya? Un barquillo. Ahora, la proporción. En el radio de 50 centímetros, en el real se pone el dibujo como radio 1 centímetro o diámetro 100 centímetros, es lo mismo que diámetro 2 centímetros escalado con un parámetro, ¿cierto? Proporcional de 1:50. Aquí nosotros podríamos ver, ¿cierto? Las distintas medidas con la misma ecuación de acá. Aquí usted tiene que cambiarle el dato nomás, ¿ya? Mira, te voy a poner un caso. ¿Cómo puedo copiar esto? Quiero... No sé si se podrá pegar aquí en la pizarra, ¿eh? A ver. Bueno, entonces mira, si usted quiere hacer algo más sencillo, ¿cierto? Nosotros podemos decir la escala 1:50. 1:50 como... Estas medidas son las que yo no tengo, ¿cierto? Porque formalmente estas yo son las que no conozco, ¿cierto? Lo voy a rayar ahí. Entonces digo, dibujo sobre la realidad. Primera pregunta, ¿qué es lo que tengo? El real, ¿cierto? Si tengo el real, si tengo el real, ¿cierto? Si lo tengo, visto bueno, mi incógnita es el D, ¿cierto? Entonces en el fondo yo digo, ah, voy a meterlo así mejor. 1:50 como el dibujo es a 100, ¿cierto? ¿Qué digo? 1 por 50, o sea, 1 por 100 dividido en 50. 1 por 100 dividido en 50. Entonces después ustedes dejan el 1 y el 50 tranquilo. Lo que pone aquí después le ponen 200, 300, 400, ¿cierto? 500, 600, 1000, el dato que usted quiera, ¿ya? Y así obviamente el resultado le van a dar esos parámetros, ¿cierto? Que son 2, 4, 6, 8. Y podrán entender, ¿cierto? Que bajo este escenario yo puedo ir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, igual con 400, 600, 800, 1000, 1200, de 200 en 200, ¿cierto? Así sucesivamente por el fin de los tiempos. ¿Ya? Así que, y esto hay que editar con Paint 3D. Esto. Ah, wow, mira esto sí que Paint 3D. Ah, este está mucho mejor, po. Yo dibujando en lo anterior, forma 2D. No te creo. Y forma en 3D. Y ven, aquí un momento, cilindro, rectángulo. ¿Ven? Qué bacán. Uf, esto no, ya te pasaste. Bueno, pues solo pocos sabemos usar este fabuloso. Está bueno el programa este. No, ya, chao. Ven, voy a aprender Paint en 3D mejor que estar aprendiendo AutoCAD. No, mentira. Ya. Se Eh, pasó. no, no. Cualquiera está aprendiendo programas antiguos, mejor Paint 3D. Igual se Ya. podría hacer, ¿no? Si funciona para hacer cualquier cosa en Sí, 3D. igual está bueno para visualizar más rápido. Más rápido, ¿no? Pero bueno, bueno. Pero si no me equivoco, se funciona más para, por ejemplo, cuando quieren imprimir en 3D. Sí, imprimir en 3D. Porque Ah, ya. parece que servía más para eso. Porque se podían descargar plantilla y cosas así. Un segundito.
Los alumnos que mandan solicitud, simplemente no los acepto. Bueno, sobre cualquier cuestión en... Ya, filo. Muy bien, don Carlos. No esperaba menos de usted. Ya, vámonos. Tenemos los cilindros, ¿cierto? Las medidas respectivas, 1 a 50. Y cáchense. Tararán. El 3D se ve circular con una especie de cilindro. El alzado obviamente se va a ver rectangular, el perfil también, y la única que cambia es la planta, que es mirado desde arriba. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Este es más fácil porque podemos definir la planta. La planta es más pequeña, es de 4x4. ¿Ya? Y aquí podríamos, si quieren, pueden dibujar los círculos, pero en el fondo hay que pensar que vamos por orden. Primero tenemos que marcar el... Ven un poquito. Espérense. Estoy viendo las cuestiones. Ya. Ya, chicos, sí. Disculpen. Obviamente aquí tenemos la malla, ¿cierto? Que es de 4x4. Podemos dibujar un cilindro en su interior, ¿cierto? Yo podría dibujarlo así, por ejemplo. Ahí, ¿ven? Y podría asumir que ese círculo tiene un diámetro de 2 centímetros, lo que equivale a 100, ¿ya? Pero obviamente, primero voy a hacer el monito para la vista alzado, perfil y planta. El objeto real, ¿cierto? Y se identifica de acuerdo a la siguiente ilustración. Si lo miro de frente, obviamente lo que voy a ver es que están todos pintados, ¿cierto? Aquí da lo mismo el punto de referencia porque se entera que está mirado desde frente, ¿cierto? Entonces en el fondo podemos hacer lo mismo. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros son 4. 4 centímetros que dan a 800 centímetros, ¿cierto? Que en el fondo lo que habíamos hablado ahí en el... Bueno, se fue la pizarra, pero 800, perdón, 8 centímetros equivalen a 400 centímetros de altura, que vendría siendo la altura de este cilindro mayor, ¿ya? 6 centímetros serían 300, 4 centímetros serían 200 y 1 sería 100, ¿ya? 2, perdón. Ya. En la vista del perfil, chiquillos, mirado desde un punto de vista, ¿cierto? Donde aquí tengo los 8 centímetros que equivalen a los 400 de alto del real, ¿cierto? Acá están los otros, ¿cierto? Entonces en forma de escalera. Creo que eso no es difícil. En el fondo, la única gran diferencia, ¿cierto? Que sería que yo quisiera para poder poner quizás, un, que asumir, ¿cierto? Que estoy dibujando un cilindro, podría ponerle al frente un logo de diámetro, un símbolo de diámetro, ¿ya? Eso lo vamos a ver más claro al final, ya vamos a dar poquito. Finalmente, chicos, esto está escalada la malla, ¿ya? Entonces, aquí, obviamente, yo con las tres vistas ya podría decir, ah, este viejo lo que este viejo son cilindros, entonces. Entonces, en el fondo, si usted tiene dos ahí, ¿cierto? Yo voy a copiar un monito que está aquí, este lo voy a copiar. Y ven aquí, entonces yo digo, entonces, formalmente lo que hay ahí son un diámetro de 2 centímetros, ¿cierto? Ahí, ahí y ahí. Ahí estamos. Diámetro de 2 centímetros, de 2 centímetros y se ve la vista desde arriba. ¿Qué son? Puros círculos. ¿Ya? Y esa era la prueba de la actividad número 2, o sea, de la pregunta número 2. Finalmente, la más difícil, la que más causó dolor de cabeza, es esta. Esta con respecto a las medidas. ¿Por qué? Porque eran muchas medidas. Y eso es lo que fue lo que nos complicó. Y aparte que no tenía un patrón como el otro, que eran puros cuadraditos o puros circulitos, ¿cierto? Cosas que son facilitas. Este era más complejo. Y ahora vamos a resolver y vamos a cachar que realmente no era nada complicado. Chicos, la gran pregunta, ¿qué escala tenemos? Si las medidas son las siguientes. Tenemos medida 200 de diámetro, 200 de altura, 250 de altura otra vez, 400 de diámetro. Tenemos 500, 500 por acá y 250. Adivinen qué escala voy a jugar.
1 a 50. A mí me gustan 1 a 50. ¿Ya? Entonces en el fondo, bien, no me deja bien. 1 a 50. En el fondo podemos usar 1 a 100. Profe, pero uno siempre puede ocupar esa. Depende de las medidas. ¿Y en Depende- qué caso yo no ocuparía eso cuando es más de 100? Cuando no te acomode trabajar con el 50, por ejemplo, tengas medidas de 70, de Ah, ya, 65. ya. ¿Cachai? La idea es que se pueda dividir. Claro, la idea es que te dé el resultado, te dé un número entero. Ya, Es más vale. fácil. ¿Ya? Ahora, si te da 2,5 y se puede dibujar en el papel, no hay problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Sí, pues, Ignacio, por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve a 1 a 100. ¿Ya? Simplemente va a tener otro resultado solamente. ¿Ya? Miren, entonces hago el cálculo a través de este ejemplo. Yo no lo voy a hacer entero para que no nos compliquemos, ¿ya? Pero mira, 1 a 50 como dibujo el real, ¿cierto? El 200 que ustedes van cambiando, le ponen diámetro 200, bueno, se entenderá que es lo mismo, ¿ya? Después ponen el 400 como unidad, perdón, como medida, el 250 y el 500, ¿ya? Y resuelven eso. Entonces, en el fondo, si yo resuelvo 1 por 250 me da 4 unidades, yo sé que son centímetros, bueno, voy a repetir lo mismo, pero no se marcan las unidades. Yo puse 12 a 20, ¿sí? Un 12 a 20 es lo mismo que decir un 1 a 10, es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Si usted dice, quiero hacer una escala de, no sé, de 10 es a 100, es una escala de 1 a 10, ¿ya? Usted los puede simplificar igual. Pero da lo mismo, ¿ya? Igual está bien. Si lo importante es que todos propusieran una escala que era de reducción, ¿ya? Quizá obviamente le iba a generar un número más grande, ¿ya? No sé, pues en vez de dibujar 4 iba a dibujar 6, ¿ya? Un ejemplo, no sé, no sé la medida exacta. Entonces acá ustedes dicen, ya, entonces este viejo dice que son 4 centímetros, ¿cierto? Ahí, 4 centímetros, ya, y tengo el proporcional. Se entenderá, por supuesto, que si yo tengo un diámetro de 200, es lo mismo que decir 4 centímetros, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? Ahí, bueno, aquí una diferencia en el 4, si usted puede ver. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está, 4 centímetros, ¿cierto? Y por supuesto, si usted resuelve lo otro, ¿qué vamos a tener? El 400, usted dice 1 por 400, 50, me da 8. 1 por 250, porque después 200 no va a ser 200, va a ser 250, ¿cierto? Va cambiando ese dato. 1 por 250, dividido 50, me da 5, ¿ya? Y 1 por 500, dividido 50 me da 10, ¿ya? Y obviamente se lo podemos ajustar a cualquiera de las medidas que tengamos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer aquí una araña. Mira, vamos a hacer así. Cóchese esta tabla. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer el de la compañera, que es 1 a 20. Bueno, hacerlo 12 a 20 para que me crean que es lo mismo. 12 a 20. Y otro compañero hizo 1 a 100. ¿Ya? Son las dos medidas que ustedes ocuparon. Y vamos a poner, no todas, no vamos a poner algunas nomás. Vamos a poner 200, 200, 400 y 500. ¿Ya? Vamos, pongámoslas todas y no cuesta nada. 200, diámetro 200, que es lo mismo, pero vamos a poner. ¿Cuál más teníamos? 400, 250 y 500. Creo que me falta una que es el diámetro 400. Ah, sí, es diámetro 400. Ahora entenderá, ¿cierto? Que si yo pongo R200, también puedo usarlo, ¿ya? R200, lo mismo que diámetro 400. Sí. Gran pregunta. 12 a 20, como el dibujo, esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo acá? Primero, lo que yo tengo que saber es que lo que tengo es la medida real. Y lo que no tengo idea cuánto diablo es el dibujo, ¿cierto? Esa es mi incógnita, ¿cierto? Entonces yo digo,
el R lo voy cambiando por estos números de acá, ¿cierto? Entonces digo 12 a 20 como el dibujo, que no sé qué es mi incógnita, ¿cierto? Va a ser una P. El dibujo es a 200, ¿cierto? Entonces yo digo 2 por 200, 2 por 200 dividido en 20, ¿cierto? 2 por 200 son 400, 400 dividido en 20, 8. No, no sé, 2 por 200 dividido en 20, 20. Pero bueno, 20. Entonces ese es 20. Y este será diámetro 20, ¿cierto? Este le he puesto que es 40, ¿no es cierto? Entonces decimos 12 a 20, como el dibujo es ahora a 400. Ah, pero aquí hay un pato. Esto lo vamos a decir al tiro. 2 por 400 dividido en 20. 2 por 400, 800 dividido en 20, 40. ¿Ven? Este debería ser 25. No, 12.5 es. 40, no, 25 debería ser. 12 a 20, como el diámetro, como el dibujo es a 250, ¿cierto? 2 por 250 son 500. 2 por 250 dividido en 20. 500 dividido en 20, 25. Muy bien la escala definida. 25. Y el 500 deberían ser 50, ¿cierto? Y ustedes lo pueden comprobar. Si yo hago una consulta, aquí en el cartelito, miren. Si yo tengo una escala de 12 a 20, ¿es igual o distinto a una escala de 3 a 30? Yo creo que sería igual, profe, Muy bien. ¿Sí? porque podríamos también decir que 1 es a 10 y 4 es a 40. Eso, muy bien. Muy bien, don Alejandro. Eso es lo que quería escuchar. ¿Ya? Por eso yo le decía que cuando la compañera defino esta escala de 12 a 20, es lo mismo que define una escala de 13 a 30. Perdón, que 1 a 10. Es lo mismo. ¿Ya? Y por otro lado, chiquillos, obviamente, la gran diferencia ahora que vamos a cambiar algunos numeritos, ¿cierto? Por ejemplo, ese no va a ser ahí, ese no va a ser... hagamos el otro, ¿cierto? Ahí. Y después ya uno se va haciendo un poco más rápido en el tema de la obtención de los resultados. Al principio uno es bien lento. A mí igual me costó esto, me costó harto tiempo incluso entenderlo. Bueno, que igual antes era diferente el cuento. Ah, antes como que fuera tan viejo. Bueno, pero los profesores a veces no todos son iguales. Algunos asumen que saben, por eso yo no asumo. Chío, escala de 1 a 100. 1 a 100. 1 a 100. ¿Ya? 1 a 100. ¿Cierto? Entonces en el fondo yo digo 1 por 200 dividido en 100. ¿Cierto? Entonces ahora el resultado obviamente no me va a ser 20. Va a ser 2. ¿Cierto? Después te digo 1 por 400. Pues nada. Dividido en 100 me da 4. 1 por 250. 1 por 50 dividido por 100. Tengo 2.5. ¿Cierto? El resultado acá es 2, diámetro 2, diámetro 4, o radio 2, ¿cierto? Para esto que es lo mismo, y tendría un radio de igual a 1, por si acaso. Este sería 2.5 y este sería 500, sería 5, ¿cierto? Y así sucesivamente, por el fin de los tiempos vamos a ir modificando esto, ¿cierto? Y teniendo distintos valores, para que sepan que no hay ningún parámetro que esté bien o que esté mal.
¿ya? Si cuando estén bien resueltos, estaría bien, ¿ya? Ojo ahí. Ya. Entonces, una vez que tenemos todas estas medidas, ¿cierto? Dependiendo de cada uno lo que le acomoda el cuento, tenemos el dibujo, ¿ya? Y aquí lo podemos crear un poquito más fácil. Vamos a definir las tres vistas. En este caso no se define la malla, porque claro, no tengo alternativa de definir malla, ¿cierto? Y en el fondo, voy a copiar esto porque lo voy a ocupar. Espérense. ¿Qué diablos? Ahí sí. ¿Dónde es que? Aquí. Esto lo voy a ocupar. Entonces acá, por ejemplo, decimos ya, tenemos los proporcionales, ¿cierto? Tenemos la vista del alzado. El alzado lo generamos por esta orientación y decimos, bueno, de lo que tenemos, ¿cierto? Vamos a ver la vista. Ahora, esto de acá sería 200, ¿cierto? Que es el diámetro. Entonces yo por eso le tengo que poner diámetro 4 centímetros, ¿cierto? Altura 4. Entonces, si yo esto de perfil, o sea, del alzado o de perfil, da lo mismo, porque la misma vista, yo digo, este viejo puso un diámetro de 4 centímetros. Entonces quiere decir que ese sector es circular. Y aquí, que es 4 centímetros, entonces es un cilindro, ¿ya? Y eso yo lo puedo identificar. Por ejemplo, si yo pusiera una imagen de una vista en dos dimensiones, ¿ya? Que fuese así, ¿ya? Y yo, por ejemplo, le pongo la altura, ¿cierto? La altura, que pueden ser, no sé, ya 2 centímetros. Y si acá coloco, no sé, ya, 1 centímetro. Vale, valores más grandes, ya, para que creamos. Y aquí le ponemos 10 centímetros, ¿cierto? Yo podría decir, mira, si es una vista en planta, perdón, una vista en perfil, yo digo, ya entonces esto viejo es un triángulo nuevo. Dependiendo de la otra vista, puede ser si una pirámide, o si un triángulo como un triángulo constante, ¿cierto? Pero si me dicen que sale así, entonces yo asumo que en el fondo lo que yo tengo sería algo así, ¿cierto? Una base circular y el conito para arriba. Esto es 3D y esto es 2D, ¿ya? Es lo mismo. Por eso es que es tan importante eso, chillo, ¿ya? O podría decir así, pues, radio 5 centímetros, ¿cierto? Lo mismo. Vale. Entonces, es importante que ustedes, ¿cierto? Dibujen esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero poner de las medidas que tengo, digo, mira, podemos ponerlo acá. Esa medida, ¿cuánto mide? Entonces, vamos a echarle un poquito de color a esto. No, tiene que ser contorno. Rojo, no. Negro, pero más guatón. Ahí. Más grande. Si yo quisiera copiar esto para acá. Esa medida que está ahí, desde ahí, ¿cierto? Es esta. Que está aquí, ¿cierto? La misma que esta. ¿Y qué es lo que es eso? Es un diámetro 400, ¿cierto? Entonces, diámetro 400 son 8 centímetros. Si yo lo coloco así, ¿cierto? Estoy asumiendo que eso que está ahí es un cilindro. Por lo tanto, va a ser, ¿cierto? Perdón, es una circunferencia. Por lo tanto, yo sé que en función con el otro eje, que vendría siendo este, ¿cierto? Estos 5 centímetros, que equivalen directamente a los 250 que aparecen ahí, me va a generar otro cilindro, ¿ya? Y el de abajo no, el de abajo da lo mismo, porque dice 10 no, no sé, entonces es un cuadrado, ¿ya? Un paralelepípedo, un cubo, como quieran llamarlo, ¿ya? Por otro lado, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Siempre tienen que ser, pero dejaré ahí sí, para que ustedes entiendan, ¿cierto? Que ese va a ser diámetro, ¿ya? Y está en la pista, se ve un cuadrado más arriba y otro cuadrado más arriba, ¿ya? Ahí tengo mis dos vistas, siendo consecuente con lo que decía recién, ¿cierto? Tengo que ponerle esto acá para que no se le vaya a olvidar, chillo, ¿ya? Ahí, directamente. Y la otra medida me da lo mismo porque, ¿cierto? Entonces, si yo mirara este dibujo, así como está, así nomás, ¿ya? ¿Qué digo? Mira, están las dos vistas, alzado, planta. Entonces, ¿cómo lo podré proyectar?
Claro, fácil. Aquí dice que es cilíndrico, que es una circunferencia ante un cilindro. Aquí no dice nada. Entonces, si no es nada, yo tampoco puedo asumir. Tampoco puedo asumir así como, ah, mira, este no dice nada. Dejámoslo que es cuadrado. No, porque si no dice nada, eso quiere decir que la otra vista me va a informar ese tipo de información. Por eso es que uno no se puede, ¿cierto? Confiar ni asumir nada en los planos. Finalmente, chiquillo, la vista planta, que he mirado desde arriba, ¿ya? Tengo un radio de 2 centímetros que usted decir, ah, profe, pero ¿cuál es el radio de 2 centímetros? Aquí no está. Bueno, si el diámetro es 4, el radio es de 2 centímetros. En la mitad, ¿verdad? El diámetro de 8, entonces, ah, mira, ahí está. Entonces, los 8 centímetros que están acá, ¿cierto? Diámetro, que no lo puse, falta grave. 8 centímetros, ¿cierto? Se asume ahí que, ¿cierto? Ese es de 400 en total y vendría siendo eso. Entonces, yo con esta vista, más estas dos, ya podría hacer el dibujo y entenderlo como 3 dimensiones. Un poco más difícil de hacerlo al revés, pero es más o menos el camino, ¿ya? Y eso es todo. Esa es toda la pega que hay que hacer. Ahora la gran consulta, chillos. ¿Entienden cómo se hace?